Génesis capítulo 21. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 8. Génesis 21, empezando en el versículo 8. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Como recordamos la semana pasada en Hebreos capítulo 11, la fe no es otra cosa más que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es aquel instrumento que le permite al creyente estar plenamente seguro y absolutamente convencido de la verdad de la palabra de Dios. El problema es que los creyentes no siempre tenemos esa certeza ni esa convicción. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, el pecado remanente. Y en ocasiones no solo olvidamos la palabra de Dios que hemos leído, que hemos escuchado predicada, sino que también en ocasiones dudamos de ella. ¿Será esto realmente lo que yo debo hacer? Yo sé que eso es lo que dice la palabra, pero ¿será eso lo que yo debo hacer? La cuestionamos. Y en ocasiones
hasta la terminamos despreciando con el propósito de seguir nuestra propia sabiduría. Y de nuevo, el origen de esas dudas, cuestionamientos y desprecio de la palabra de Dios proviene de nuestro pecado. Y terminamos haciendo lo que es mejor a nuestros ojos y no lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y el ejemplo de esto es Abraham, el padre de la fe. Él es el modelo para nosotros. Toda la vida que hemos visto de Abraham hasta este momento debe servirnos a nosotros de nuestra propia vida cristiana. Nunca debemos, como les he dicho antes, ver y leer la historia de Abraham y decir, qué bárbaro Abraham, ¿cómo hizo tal cosa? Porque lo mismo hemos hecho nosotros. A lo largo de 25 años, Dios le había hablado y le había hecho grandes promesas al patriarca. Le había asegurado una tierra, pero sobre todas las cosas, le había asegurado un hijo. Y durante su vida era evidente que Abraham había creído la palabra de Dios. Su fe se hizo evidente cuando él abandonó su vida y dejó atrás a Ur de los Caldeos y salió para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. También se había hecho visible cuando se rió de gozo, cuando el Señor le confirmó la promesa del hijo. Pero su vida también manifestó la debilidad de su fe. En lugar de confiar en la palabra de Dios, en varias ocasiones Abraham hizo lo que mejor le pareció a él. Y puso en peligro la vida de su esposa, como hemos visto. Adulteró con la sierva de Sara, queriendo traer al hijo de la promesa por sus propias fuerzas. Obrando en su carne. Y mintió también. Pero lo que no podemos perder de vista es que en medio de todo esto, Dios estaba trabajando con Abraham. Dios es el Dios de Abraham. Y a pesar de que vemos esos sub y bajas en la vida de fe de Abraham, y a pesar de que vemos esas cosas tan terribles que Abraham hizo, nunca debemos perder de vista que Dios está ahí en medio de todo eso, trabajando con Abraham. Cada obstáculo que había venido a la vida del patriarca, cada prueba, habían venido de la mano del Señor. Pero habían venido con el propósito de hacerlo crecer en la fe. Desde sus 75 años que nació como un bebé en la fe, Dios ha estado trabajando con el patriarca poco a poco, por medio de obstáculos y pruebas. ¿Para qué? Para hacerlo crecer en la fe, para madurarlo espiritualmente. Cada circunstancia adversa entonces en la que Dios puso a Abraham tenía el propósito de darle a Abraham una mayor certeza y una mayor convicción de la fidelidad de Dios a su palabra. Lo que Dios quería es que Abraham aprendiera a vivir su vida confiando solamente en Él. Que aprendiera a vivir por la fe, no por vista. 25 años y no me has dado un hijo. Pero yo te dije que te lo iba a dar. Cree. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros también. El Señor, mis hermanos, quiere que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida por la fe, no por la vista. Que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a confiar en su palabra. Y no en nuestros propios corazones, no en nuestra propia sabiduría. Por eso es tan importante tener un adecuado entendimiento de todas las pruebas en las cuales el Señor puso a Abraham, en las cuales nos pone a cada uno de nosotros también. Porque el propósito de Dios nunca es hacernos el mal, sino hacernos crecer. Ese es su propósito. Con cada cosa de nuestra vida,
como veremos al final, sea buena o sea mala a nuestros ojos, todo tiene el propósito de hacernos crecer en la fe. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 21 del libro de Génesis. Como vimos la semana pasada, Dios le ha confirmado a Abraham y a Sara su fidelidad a su palabra. Él ahora les ha dado al hijo prometido. Sí, 25 años después, pero de nuevo se los dio en su tiempo. No en el tiempo de Abraham y Sara, no, en el tiempo del Señor, que es el que gobierna el universo. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios llevó a Abraham, como vimos, a responder con fe. Abraham entendió, Dios fue fiel a su palabra. Él no cambia, Él no puede mentir. Y nos ha dado al hijo prometido. Y obedeció, no solo poniéndole el nombre que Dios le había dado al hijo, Isaac. Así se lo dijo 13 años antes en Génesis capítulo 17. Sino que también cumplió la señal del pacto, circuncidando a Isaac a los 8 días de nacido, como Dios se lo había mandado. Pero la fe de Abraham aún debía ser pulida. De nuevo, Abraham nunca llegó a la perfección de la fe en esta vida, nunca, como nosotros tampoco llegaremos a tenerla. Porque el pecado remanente permanece ahí. Pero la fe de Abraham debía ser pulida aún más. Y de nuevo, como les dije la semana pasada, si Abraham iba a pasar la más grande prueba de su fe en el capítulo 22, su fe debía ser fortalecida aún más. Y esto lo hizo el Señor con las dos pruebas que leemos aquí en Génesis capítulo 21. Y aquí hay dos pruebas, aunque no parezca. Hay dos pruebas para la fe de Abraham, con las cuales Dios está puliendo aún más la fe del patriarca. La primera prueba tiene que ver con el hijo. Y la segunda tiene que ver con la tierra. Y esos son los dos puntos del sermón. Primero, la prueba de Dios con Isaac. Y en el versículo 8 se nos dice a nosotros que pasaron algunos años entre el versículo 7 y el versículo 8. Muy probablemente habían pasado unos 3 años desde que Isaac nace y lo que se nos narra aquí a partir del versículo 8. Y digo 3 años porque en la antigüedad, y así lo confirman las escrituras, los niños eran destetados cuando cumplían 3 años de edad. En las culturas de Medio Oriente se acostumbraba a realizar, cuando se destetaba un niño, una gran celebración para celebrar ese evento. Y notemos que esto es lo que Moisés nos dice. Ahí mismo en el versículo 8. ¿Qué hizo Abraham? Un gran banquete. Esa era la costumbre en la antigüedad. Pero Moisés nos dice que fue en esa celebración que Sara vio algo que la perturbó en gran manera. Recuerden, son 2 ancianitos, un hombre de 100 años y una mujer de 90, y tienen un hijo, 103 y 93. Y toda la casa ha escuchado las promesas que Dios le ha dado por 25 años a Abraham. Y ahora Dios le ha dado este hijo. Y ha nacido. Y ahora ha sido destetado, o sea que está creciendo este niño. Y todos ahí están celebrando este evento. Todos, los siervos de Abraham, las siervas de Sara, todos en la casa de Abraham están celebrando el nacimiento del hijo de la promesa. Menos uno, Ismael. Y lo que Moisés nos dice es que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Ismael aquí tiene 16 años. O sea, no es un niño de 5 molestando a un niño de 3. Es un adolescente de 16 años molestando a un bebé de 3 años. Y el término que usa Moisés para describir lo que estaba haciendo Ismael es un término muy particular.
El nombre Isaac en hebreo es Ishak. El término que usa Moisés para describir lo que estaba haciendo Ismael con Isaac es Saak. Son términos muy parecidos. No significa risa lo que Ismael estaba haciendo. Ese término que usa Moisés implica burla maliciosa. Implica entonces mucho más que una risa. Ismael se estaba burlando maliciosamente del pequeño Isaac para entretenerse a sí mismo, mofándose del niño para su propio placer. Y la fuerza de ese término es tal que el apóstol Pablo, meditando en lo que sucedió aquí en Génesis capítulo 21, dice que lo que estaba haciendo Ismael era persiguiendo a Isaac. Él quería destruir a Isaac en su corazón. Y cuando Sara vio eso, ella entendió el peligro de lo que estaba sucediendo. Isaac, el hijo prometido, y su herencia como el hijo de la promesa de Abraham estaba en peligro. Sara entendió obviamente que Ismael estaba despreciando todo lo que Dios había dicho acerca de Isaac. Pero no podemos negar que Ismael sabía lo que Dios le había prometido a Abraham acerca de Isaac. Ismael, con estas burlas a este niño, lo que estaba haciendo era despreciando lo que Dios había dicho acerca de él. Y de permanecer Ismael en la casa de Abraham, la promesa de Dios con respecto a Isaac estaría en un sentido, por así decirlo, del lado humano en peligro. Es lo que Sara está viendo. Si Ismael se queda en esta casa con esa actitud hacia mi hijo, la herencia estaría en peligro. Y es por eso que Sara entonces va a su esposo y le dice lo siguiente en el versículo 10. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. No debemos pensar aquí que Sara está actuando como una mujer celosa. Ella no está actuando como decía mi mamá, como una gallina protegiendo a sus pollitos. Sin ninguna razón. Lo que debemos entender es que Sara está atando cabos con respecto a lo que Dios ha dicho con respecto a Isaac y lo que está viendo que Ismael está haciendo con Isaac. Dios nos ha dicho que Isaac es el hijo de la promesa. Es claro que Ismael está despreciando todo lo que Dios ha dicho con respecto a nuestro hijo. Él entonces no puede quedarse en esta casa porque él no puede heredar con Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Echa entonces a la sierva y a su hijo de aquí. Y Sara estaba actuando correctamente. Ella estaba viendo el peligro en todo lo que estaba sucediendo. Ella había entendido que aquellas burlas de Ismael hacia Isaac implicaban algo perverso, que ponían en peligro la promesa. Y creer entonces en la palabra de Dios implicaba para Sara echar a Agar y a su hijo. Obviamente esa petición de Sara perturbó gravemente a Abraham. Abraham amaba a Ismael. Él era su hijo. ¿A qué padre le va a gustar echar a su hijo de su casa? El problema es que Abraham no estaba viendo las cosas correctamente. Su fe no le estaba permitiendo ver las cosas correctamente. Sara sí lo estaba haciendo. Él no había atado cabos aún. Quizás obviamente por su amor por Ismael. Eso le había impedido a él ver las implicaciones de lo que estaba sucediendo en su hogar.
de tener juntos en su casa a Ismael, el hijo de su carne, y a Isaac, el hijo de la promesa. Él no estaba viendo el peligro de eso. Por eso fue que Abraham vio la petición de Sara como algo grave. Sin embargo, Dios le dice a Abraham en el versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí todas las esposas dicen, exacto. Pero no olvidemos que Sara también aconsejó mal a Abraham en el pasado. Sara ahora estaba haciendo lo que no había hecho antes. Ella estaba sirviendo aquí a Abraham como su ayuda idónea. Abraham no había atado cabos, pero Sara sí. Entonces va Abraham y le dice la verdad. En lugar de quedarse callada y dejar que su esposo siguiera pensando de la manera en la que lo estaba haciendo, ahora ella, después de ver con claridad el peligro de todo lo que estaba sucediendo, ahora va a su esposo y le pide que eche a Agar y a Ismael de su casa. Ahora nosotros sabemos que esto no fue un capricho de Sara. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le confirma a Abraham que lo que tiene que hacer es lo que Sara le dijo. Dios le confirma a Abraham que Sara está en lo correcto. Abraham obviamente esperaba algo más para Ismael, pero Dios no le había dicho nada más que iba a hacer con Ismael. Dios le había dicho a él que lo iba a hacer una gran nación también. Pero nada más, pero probablemente Abraham está esperando algo más para Ismael. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 17, cuando Dios le confirma el nacimiento de Isaac a Abraham en aquel pacto, Abraham le dice a Dios, cuando Dios le termina de hablar acerca de Isaac, Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero te estoy hablando del hijo de la promesa. Abraham ama a Ismael y probablemente eso no le está permitiendo ver lo que está pasando en su hogar y el peligro que había para el hijo de la promesa. Abraham quería probablemente algo más para Ismael. Y quizás 13 años después Abraham sigue esperando eso para Ismael. Por eso seguía viviendo en su casa. Si Dios le había dicho a Abraham que su pacto sería confirmado con Isaac, eso implicaba que Ismael no podría heredar con Isaac. Sara tenía razón. Abraham entonces debía echar a Agar y a Ismael de su casa. ¿Qué prueba, mis hermanos, para la fe de un padre cristiano, de un padre creyente? Pero era lo que Dios requería de él, según su palabra. Las promesas habían sido hechas a Isaac, no a Ismael. Sin embargo, Dios en su misericordia le había asegurado a Abraham, como les dije, que él tendría misericordia de Ismael y lo bendeciría grandemente, simplemente por ser su hijo. Así es como leemos en el capítulo 21, por ser tu descendiente. Y Dios así cumpliría su promesa de bendecir en Abraham a todas las naciones de la tierra. Dios es fiel. Al bendecir a Ismael, al cuidarlo y hacer una gran nación, Dios estaba cumpliendo su palabra hecha hace 25 años o 28 años ahora, que son 3 años más, de que Él bendeciría a todos aquellos en Abraham. ¿Qué hace Abraham? Aquí está la prueba de Abraham. Le cree al Señor que la promesa es con Isaac nada más, no con Ismael, y que por lo tanto Ismael no puede heredar con Isaac, y echa a Ismael. O cuestiona la palabra de Dios
sigue su sabiduría y le dice a Sara, no va a pasar nada, vamos a dejar a Ismael aquí. ¿Acaso diseña algún plan para no tener que hacer lo que debía hacer? No. Nota lo que dice Moisés en el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan? Capítulo 20. Cuando leímos de Abimelech, cuando escuchó la voz de Dios que le decía que tenía que devolver a Sara, a su esposo. ¿Qué leímos de Abimelech? Se levantó muy temprano en la mañana. ¿Qué dijimos que significaba eso? Obediencia. Obediencia. Después de que Dios le habla a Abraham y le confirma lo que debe hacer, en lugar de volver a sus andadas, en lugar de volver a buscar su propia sabiduría, Abraham obedece. Dios me ha dicho, echa a Agar y a Ismael de tu casa. ¿Y qué hace Abraham? Obedece inmediatamente. Él toma pan, toma agua, se lo da a Agar y la despide a ella junto a su hijo Ismael. Hermanos, Abraham superó la prueba de la fe. La prueba de la fe que Dios había traído a su vida. Él estaba probablemente, y debemos entenderlo así, Abraham estaba probablemente muy dolido en su corazón, dudoso con lo que debía hacer. Sara me está pidiendo esto, pero yo amo a Ismael, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Dios me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer. La fe de Abraham se vio visible en su obediencia. Ahora, sin embargo, aquí Moisés registra que Agar termina caminando errante por el desierto. Y en un momento se nos dice que se les acabó el agua. Imagínense lo que es un odre de agua. No sé cuánto debe pesar y cuánta agua podría caber en ese odre. Pero se les acabó el agua. Agar está segura de que ella y su hijo van a morir. Y entonces lo que hace es poner a Ismael debajo de un arbusto. Y ella se aleja. ¿Por qué? Porque ella no quiere ver a su hijo morir. Pero Ismael, se nos dice ahí, alzó su voz y lloró. Y leemos ahí la misericordia de Dios para el descendiente de Abraham. Porque se nos dice que Dios escuchó la voz, no de Agar como la había escuchado en el pasado, ¿recuerdan? Génesis capítulo 16. Sino que escuchó la voz de Ismael. Como había sucedido 16 años antes, Dios le habla, que le había hablado a Agar. Dios entonces ahora le vuelve a hablar a Agar y le dice, toma a Ismael, levántalo, sosténlo. Y en ese momento, en esta teofanía, porque se nos dice que es el ángel, ¿verdad? De Dios el que está ahí, pero le dice, yo lo voy a hacer una gran nación. Entonces esto es una teofanía. Y este ángel de Jehová, el ángel de Dios, de pronto abre los ojos de Agar y de Ismael para que vean lo que siempre había estado ahí que ellos no habían visto. Una fuente de agua. Y ahí Agar dio agua a Ismael. Y escuchen esto en el versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Más adelante Abimelech le va a decir a Abraham, Dios está contigo. Aquí leemos que Dios estaba con Ismael. En su misericordia Dios había favorecido a Ismael y cumplió su palabra. Lo cuidó y lo salvó. ¿Recuerdan la gran pena de Agar? Si yo regreso a la casa donde está Sara embarazada con el hijo de Abraham, me da miedo de que Sara vaya a querer matar al hijo. ¿Qué le dijo Dios? No, yo lo voy a hacer una gran nación. Ismael no iba a morir antes, porque Dios había dicho que lo iba a hacer una gran nación. Ismael tampoco iba a morir en este día en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios había prometido algo.
Él había dicho algo acerca de Ismael y Dios no puede mentir. Y así cuidó a Ismael. Lo rescató de aquella muerte que iba a pasar y lo hizo una gran nación y cumplió todo lo que había prometido acerca de él. Lo único triste de este relato, mis hermanos, es el movimiento de Agar. Recordemos que Agar era una esclava egipcia. Probablemente ya había sido un regalo de Faraón a Abraham y a Sara cuando Abraham entró a Egipto en aquella hambruna que hubo en la tierra prometida en Génesis capítulo 12. Y ella sale de la casa de Abraham y lo que hace es regresar a su antiguo país. Y no debemos leer estas palabras superficialmente. Cuando la Biblia dice que alguien volvió a Egipto, está implicando algo malo. Está implicando separarse de Dios, rechazar a Dios, alejarse del pueblo de Dios. Y eso es lo que Agar está haciendo. Ella regresa a Egipto, implicando probablemente una decadencia espiritual. Y de allí toma una mujer, una esposa, para su hijo Ismael. Ahora, no solo esta prueba debía pasar a Abraham, la prueba con respecto al hijo, también tenía que pasar la prueba de la tierra. Y ese es el segundo punto. En el versículo 22 dice, en aquel mismo tiempo, es decir, muy cercano al tiempo en el que Abraham tiene que echar a Ismael y a Agar de su casa. En ese tiempo Abimelech, el rey de Gerar, viene a Abraham con Ficol, el príncipe de su ejército, o sea, probablemente el capitán de su ejército. Y notemos lo que Abimelech le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Para Abimelech era claro que Dios estaba con Abraham. No solo Dios le había dado una gran prosperidad material, ¿verdad? Todo el ganado que tenía, todos los esclavos, todo el dinero que tenía. Pero también le había dado un hijo en su vejez. Y ya habían pasado 3 años y Abimelech sabía que su esposa era estéril. Y ahora ve a Isaac corriendo por ahí. Y para Abimelech es claro que Dios está con Abraham. Ahora, en mi opinión, es probable que Abimelech tuviera miedo de que Abraham lo fuera a agredir a él militarmente. ¿Por qué? Por lo que había sucedido 3 años antes. Abraham lo había engañado. ¿Recuerdan? Es mi hermana. Abimelech había aprendido que Abraham era un hombre que fácilmente recurría al engaño y a la mentira. Y obviamente Abimelech probablemente tiene miedo y dice: mejor voy a Abraham, porque si este hombre me engaña, puede que me ataque militarmente. Entonces voy a ir ahí para que me jure que nunca me va a atacar. Para que me jure paz. Y Abimelech le dice en el versículo 23 a Abraham: júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Júrame, Abraham, que no me vas a hacer daño ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, ni a mi tierra. ¿Y qué hace Abraham? Le jura. Pero Abraham tenía algo contra Abimelech. Y es por eso que se nos dice en el versículo 25 que Abraham reconvino con Abimelech. Literalmente le hizo un reclamo a Abimelech. Y el reclamo tenía que ver con un pozo de agua que Abraham había abierto. Y que unos siervos de Abimelech le habían robado. ¿Qué otra promesa le había hecho Dios a Abraham aparte de Isaac? La promesa de la tierra. El agua en aquellos lugares era de vital importancia. Imagínense un lugar seco. Tiene que haber agua. La supervivencia de los pueblos dependía de tener esas fuentes de agua.
Bueno, lo que había sucedido es que unos siervos de Abimelech le habían quitado a Abraham el pozo que él había cavado en la tierra que Dios le había prometido a él para cuidar de su familia. Y sin ese pozo, Abraham y su familia corrían el peligro de morir. Y esta era la otra prueba de la fe, para la fe de Abraham. Ahora estaban sin una fuente de agua. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Dejaría la tierra de Canaán y volvería a Egipto como había hecho antes? ¿Lo creen que está muy cerca en la frontera con Egipto? ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Dejaría la tierra que Dios le prometió darle a él para volver a Egipto? ¿O confiaría en la palabra del Señor que le había prometido cuidarlo a él en aquella tierra? Bueno, lo que Moisés nos deja claro es que Abraham prefirió confiar en el Señor. Y él hace un pacto con Abimelech. Abimelech le asegura que él no tenía conocimiento de esto que había sucedido. Ni tú me has dicho lo que había pasado. Y Abraham entonces, en lugar de bajar a Egipto, en lugar de irse a la guerra contra Abimelech, prefiere confiar en que el Señor traerá justicia a su problema. De que Dios va a ser fiel a su palabra, de que esa tierra era suya y de que Él lo cuidaría a él en ella. Y así Abraham hace un pacto con Abimelech. Y aquella tierra le ponen Beerseba, que se llama el pozo del pacto. Y Abraham le da 7 corderas a Abimelech en señal de ese pacto que habían hecho. Para que Abimelech las tomara y quedara claro que ese pozo era de Abraham. Para el sustento de su familia. Para la continuación de la vida de su familia. Su fe entonces fue probada y Abraham prefirió confiar en el Señor. ¿Y qué se nos dice que hizo Abraham después? Adoró a Dios. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquel árbol como el que había plantado al puro principio de su entrada a la tierra de Canaán, iba a servirle a Abraham como un recordatorio de la fidelidad de Dios a su palabra, de la fidelidad de la promesa que Dios le había dado a Abraham sobre la tierra. Ese tamarisco sería la prueba para todos los hombres de que Abraham estaba dedicado al Señor. Y ahí adora a El Olam, el Dios eterno, cuyas promesas nunca fallan, cuya palabra permanece para siempre, porque Él es Dios. Ken Hughes escribió lo siguiente: la verdad es que sin aflicción y pruebas seríamos seres triviales, superficiales y sin propósito. Seríamos personas sin profundidad o sustancia, con una fe superficial. Esta verdad de las aflicciones en la vida del cristiano es una revelación que cambia vidas cuando es llevada al corazón. Dios obra en y por medio de las vicisitudes de la vida para madurar nuestra fe. Y fue lo que hizo Dios durante todos estos años en la vida de Abraham. Prueba tras prueba. Nunca fue para hacerle mal a Abraham. Fue para hacerlo crecer en la fe. Para hacerlo crecer en su certeza y en su convicción de todo lo que Dios había hablado. Y es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Es lo mismo que nosotros debemos entender. Dios pide de nosotros que maduremos en nuestra fe, que crezcamos en la fe, para confiar en su palabra, para confiar en todo lo que Él nos ha dicho en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Llevar esta verdad a nuestros corazones también.
que lo que Dios usa principalmente para ese propósito son las pruebas. Las pruebas que Él trae a nuestra vida. Mis hermanos, en esto Jesús debe ser nuestro ejemplo. En medio de todo, Jesús siempre confió en su Padre. Él nunca dudó de la palabra de su Padre. Nunca cuestionó los propósitos de su Padre para Él como el Mesías. Cuando llegó el tiempo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para morir por su pueblo, como su Padre lo había diseñado. Y en medio de todas las pruebas que experimentó nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos capítulo 5, Él aprendió obediencia. Y lo mismo para nosotros, mis hermanos. Cada prueba que Dios diseña y trae a nuestras vidas es para que aprendamos a obedecer. Para que aprendamos a vivir nuestras vidas cada vez más cerca de Dios. Para que dejemos de confiar tanto en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, y confiemos más en Él. Pero mucho más que un ejemplo, Jesús, por medio de su obediencia, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, pudo ser para nosotros el autor de nuestra salvación. Nosotros le debemos a Dios todas las pruebas que trajo a la vida del Señor Jesucristo, que Él superó creyendo y confiando en su Padre para ser el autor de nuestra salvación. Jesús nunca dudó, nunca desobedeció, nunca cuestionó la palabra de su Padre. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Pero ¿cómo entendemos nosotros nuestras pruebas? Hermanos, todo lo que Dios trae a nuestra vida, todo, tiene el propósito de hacernos crecer en la fe. Todo. De fortalecernos. Para que aprendamos a obedecer. Para que aprendamos a confiar en la palabra de Dios. Ese aguinaldo que recibieron algunos aquí es una prueba de Dios para ustedes. Para ver si van a crecer en la fe. Para ver si van a administrar ese dinero como para el Señor. Para ver si van a ser generosos con los hermanos en necesidad. Para ver si van a usar ese dinero para el avance del reino de Dios en esta tierra y en nuestro país. Ese carro que acaba de comprar, eso también lo está usando. ¿Quién se lo dio? El Señor. ¿Con qué propósito? Que usted madure en la fe. Pero sobre todo, mis hermanos, las pruebas, las aflicciones son usadas por Dios para hacernos crecer. Sin esas pruebas, como decía Hughes, seríamos personas superficiales. No tendríamos sustancia, no tendríamos profundidad. Ese problema en el trabajo. Usted debe primero pensar, Dios está trayendo esto a mi vida para que yo crezca en la fe. Para que yo vaya a la palabra de Dios y vea cómo es que yo debo responder a esto y actuar así. ¿Debo vengarme? No. Le dejo la venganza al Señor. Él traerá la justicia. Ese problema con un hermano en la iglesia, eso también lo trajo Dios a su vida. ¿Para qué? Para hacerlo crecer en la fe. Y así es como debemos verlo, mis hermanos. Cada cosa que Dios trae en nuestras vidas, lo primero que debemos pensar es, Dios está trayendo esto a mi vida. ¿Para qué? Para que yo crezca en la fe. Pero nuestra primera reacción es enojarnos, actuar en nuestra propia sabiduría, obrar con nuestras emociones y pecamos.
ese accidente, esa enfermedad, ese cáncer, esa muerte en la familia. Todo, mis hermanos, es traído por Dios a la vida del creyente para hacerlo madurar en la fe, para que aprendamos a confiar más en el Señor. Y parte importantísima de esa fe que el Señor quiere obrar y hacer crecer en nosotros es que aprendamos a vivir por fe y no por obras. Porque cuando Pablo medita en Génesis capítulo 21, en Gálatas capítulo 4, hablándole a aquellos judaizantes que querían hacer de que los cristianos en Galacia sustentaran su salvación en las obras. Pablo dice, por eso fue que Dios le dijo a Abraham, echa a la sierva y a su hijo. Porque ese hijo es el hijo de tus obras. Y nunca las obras tendrán parte con la promesa. Nunca. Y eso es algo, mis hermanos, que nosotros debemos aprender en nuestra vida. Y ejemplos tenemos. ¿Cuántas veces, hermanos, alguno de ustedes no ha tomado la cena porque no fue lo suficientemente fiel al Señor en la semana? Y no se considera digno de participar de la cena porque fallé un día que no leí la Biblia. Porque peleé con mi esposa hace 2 días. Porque le grité a mis hijos muy feo hace una semana. Hermanos, nunca nos podemos acercar al Señor basado en nuestras obras. Porque las únicas obras que tenemos nosotros son las de Jesucristo. No hay nada en nosotros que le podamos presentar al Señor para hacernos aceptos delante de Él. Y por eso, dice Pablo, fue que Dios echó a Ismael de la casa de Abraham. Porque las obras nunca tendrán parte con la promesa. Por eso cantábamos ahora, Dios en medio de toda nuestra vida, en medio de nuestras pruebas, Él nos llevará un día a la gloria. Un día a la gloria. Usted que nos acompaña en esta mañana, usted debe entender eso también. No hay obra alguna que usted pueda hacer para reconciliarse con Dios. La Biblia dice que todos están condenados. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos el infierno. Por lo tanto, no hay nada que ninguno de nosotros pudiera hacer para reconciliarse con Dios, para salvarse a sí mismo. Es imposible. Lo que necesitamos es la promesa al Señor Jesucristo. La promesa revelada a los hombres pecadores en el Evangelio. Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar por los pecados de todo su pueblo. Y si usted en esta mañana ve a Cristo, quita sus ojos de usted mismo, de sus obras, y los pone en Cristo, usted será salvo. Esa es la promesa del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, perdón por nuestra debilidad en nuestra fe, por nuestra desobediencia, por no confiar en ti, Señor, como deberíamos. Pero sabemos, como hemos leído hoy, que tú eres un Dios de misericordia. Y así como abriste los ojos de Agar y de Ismael para que vieran aquella fuente, has abierto nuestros ojos para ver al Señor Jesucristo, la fuente de la vida. Y te damos gracias, Señor, por ese regalo. Pero te pedimos, Señor, también que abras nuestros ojos para ver la verdad. Para que veamos la incapacidad nuestra. Para que confiemos en ti plenamente, Señor, en todo lo que tú nos has dicho en tu palabra. Señor, salva a aquellos entre nosotros que aún están confiando en sus obras.
que puedan ver a Cristo como el único Señor en quien tú has aceptado a los pecadores, y que puedan creer en Él para vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.